Londres, 1806. Un carruaje se detuvo frente a la casona de Berkeley Square. Pertenecía a la duquesa de Magnus, pero de él descendió una impostora. Iba vestida con ropas de viaje oscuras, sencillas y modestas, y cubierta con una capa gruesa y amplia. Al igual que la duquesa, la mujer era alta y de formas redondeadas, y hablaba con el mismo acento aristocrático. También como ella, llevaba los oscuros cabellos recogidos en la nuca. Sin embargo, para quien supiera discernirla, la diferencia era obvia. La impostora tenía un rostro dulce y de líneas suaves, en el que resaltaban los grandes ojos azules que brillaban de una forma serena. Su voz era profunda, cálida, sonora. Las manos permanecían quietas y se movía con gracia sosegada, en vez de con la enérgica seguridad de la duquesa. La mujer se mostraba delicada al sonreír, tranquila cuando fruncía el entrecejo y absolutamente libre si reía. De hecho, parecía sopesar cada una de sus emociones antes de permitirse expresarlas, como si en el pasado se hubiera negado cualquier atisbo de impulsividad. A pesar de todo no era arisca, si observadora, sosegada y, quizás, un tanto reservada. Cualquier persona de criterio habría reconocido las diferencias entre la duquesa y la impostora, pero, por fortuna para Miss Eleanor Madeleine en Elizabeth de Lacy, en esos momentos no había nadie en Londres capaz de distinguirlas, con la excepción del palafrenero, el cochero y un criado, todos ellos leales tanto a su prima, la duquesa real, como a la propia Eleanor, dama de compañía de la duquesa. Ninguno de ellos obstaculizaría la misión que se le había encomendado a Eleanor. Jamás dirían la verdad a Mr. Remington Knight. A Eleanor le dio un vuelco el corazón cuando el mayordomo de rostro imperturbable que servía a Mr. Remington Knight la anunció en medio de la resonante y amplia antesala vacía. Su Excelencia, la duquesa de Magnus. Al oír que éste la presentaba de manera tan formal, Eleanor desvió la mirada. Deseó que Madeline estuviera allí, que no hubiera tenido que enviarla a ella para ocuparse de otro asunto más importante. Ojalá, se dijo, no hubiera aceptado, por su parte, hacerse pasar por su prima. En el otro extremo del salón, un criado de librea le hizo una reverencia y acto seguido desapareció por otra puerta. Volvió al cabo de un momento y movió la cabeza ante el mayordomo en señal de asentimiento. El señor está ocupado, dijo el mayordomo, volviéndose hacia Eleanor, pero no tardará en recibirla. Aprovecho, señora, para presentarme, soy Bridport. ¿Me permite su capa y su sombrero? Apenas pasaba del mediodía, pero la niebla del exterior transformaba la luz del sol en una penumbra grisácea. La luz de las velas no era suficiente para iluminar los rincones más oscuros del enorme vestíbulo de Mr. Knight, un espacio diseñado para transmitir, de la manera más inequívoca, la riqueza de su propietario. Eleanor no pudo evitar fruncir la nariz en un gesto despectivo. Bridport se sobresaltó un poco, como si ocupara ante ella el lugar del amo en ese momento. Era comprensible que Mr. Knight se hubiese quedado con aquella mansión, ya que deseaba que todos supieran que vivía en la opulencia. Al fin y al cabo, no era más que un americano chiflado que soñaba con un matrimonio que le concediera un título de nobleza. La habitación estaba decorada con cortinajes de terciopelo verde intenso y dorado, y con una profusión de cristales tallados y espejos biselados de extraordinario buen gusto. Eleanor se complacía con la idea de que Mr. Knight lo había comprado en esas condiciones y estaba pensando en afearlo llenándolo de trastos de estilo chino, algo a tal punto vulgar. Eleanor no pudo evitar una sonrisa, que incluso el mismísimo príncipe de Gales sentía adoración por ello. Bridport se relajó y recobró su impasividad. La miraba demasiado de cerca. ¿Era porque pensaba que se trataba de la duquesa? ¿Acaso obedecía instrucciones de su amo? Eleanor se quitó el sombrero y los guantes, que colocó encima de aquel, y tendió las prendas al mayordomo sin mostrar el menor signo de inquietud. Al fin y al cabo, ¿por qué motivo habría de inquietarse? Aquella no era más que otra prueba de que Eleanor había recorrido toda Europa en compañía de la duquesa y había adquirido tanto la facilidad de palabra como la confianza en sí misma que caracterizaban cada acto de Madeline. No sería por falta de experiencias, pues la duquesa y ella las habían tenido a raudales. Era porque Eleanor era tímida por naturaleza. La joven suspiró mientras tendía la capa al mayordomo.
No recordaba un solo momento en que los gritos de su padre no la hubieran paralizado de terror, o en que los ojos entrecerrados de su madrastra no hubiesen tenido el poder de convertirla en un flan. Por eso cultivaba una apariencia serena. Puede que fuese cobarde, pero no tenía motivos para estar proclamándolo a los cuatro vientos. Si su excelencia se digna seguirme al salón, en un momento le traeré un refrigerio, dijo Bridgeport. Su excelencia debe de estar exhausta después de un viaje tan largo. No lo ha sido tanto, respondió Eleanor mientras cruzaba con él el umbral de la alta puerta situada a la izquierda. He pasado la noche en la posada de Red Robin, de hecho, por la mañana solo han sido 4 horas de camino. La impasibilidad del mayordomo se esfumó, borrada por una fugaz expresión de horror. Su excelencia, dijo, permítame una sugerencia. Cuando se halle ante Mr. Knight será mejor que no le mencione haber seguido con tan poca diligencia sus instrucciones. Eleanor dejó de observar aquella habitación dispuesta de un modo tan elegante y, con los párpados entornados, imitando a la perfección el gesto de su prima, clavó la mirada en el mayordomo mientras se mantenía en el más gélido de los silencios. Aquello no fue fácil de soportar para Bridgeport. Disculpe usted, excelencia, enseguida traeré el té. Gracias, respondió Eleanor sin perder la compostura, y traiga también alguna otra cosa más sustanciosa. Sospechaba que Mr. Knight la haría esperar aún, y hacía ya 5 horas que había desayunado. Bridgeport se retiró, y Eleanor se dispuso a escrutar la que sería su grandiosa prisión. La luz penetraba a través de los altos ventanales, y las llamas de las velas producían una especie de hermoso oleaje dorado en las paredes. En una de ellas, Eleanor observó que había cantidad de libros. La estantería que los contenía, que se elevaba más de 3 metros, era elegante y respondía a una sencilla decoración de colores carmesí y crema. En el suelo, la alfombra persa repetía un patrón de dibujos azul claro y carmesí sobre un fondo también crema. Descubrió unos estilizados jarrones orientales de color azul y blanco que contenían rosas rosadas. Los olores de las encuademaciones de piel, de las flores recién cortadas y de la madera lustrada contribuían a crear un aroma que Eleanor juzgó inequívocamente británico. En aquella habitación todo estaba dispuesto para que los huéspedes se sintieran a gusto. Pero Eleanor no quería relajarse, bajar la guardia no le parecía una medida sabia y, a decir verdad, el mero pensamiento de que habría de entrevistarse con Mr. Knight le encogía el estómago. Claro que tampoco tenía que bailar al ritmo que él marcara. De todos modos, cuanto más esperara, más intranquila se iría sintiendo. Lo importante era que él no lo advirtiese. Con absoluta soltura, se dirigió hacia la estantería y echó una ojeada al título de los libros. Allí estaban la Litada y la Odisea. Volvió a hacer una mueca de desdén. Mr. Knight era un bárbaro de las colonias, un hombre, por lo tanto, sin ninguna instrucción. Era posible que aquellos libros pertenecieran al anterior propietario. O quizá Mr. Knight los había adquirido solo para embriagarse con el aroma de las encuademaciones. De pronto, uno de los títulos atrajo su mirada. Se trataba de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Aquel libro era para ella como un viejo amigo, por lo que tendió los brazos hacia él con el propósito de retirarlo de su estante, que se hallaba justo por encima de la altura de su cabeza. Viendo que no podía rozar siquiera el lomo con los dedos, Eleanor buscó en su alrededor hasta que encontró una escalerilla de biblioteca. La arrastró consigo y, subiéndose a ella, logró su propósito. Había leído aquel libro en más de una ocasión, de modo que no le costó trabajo dar con el pasaje en que Robinson encuentra por primera vez a Viernes. Se trataba de su episodio favorito, y no pudo resistirse a leer las primeras líneas. Y las siguientes, y muchas más. No sabía qué fuerza la arrastraba hacia la isla deshabitada en la que Robinson naufragaba y, poco a poco, iba perdiendo las esperanzas de mantenerse con vida. No entendía demasiado, sin embargo, experimentaba una sensación que recorría su espalda, como una tibia caricia. Lentamente, con cautela, deja presa que se sabe al acecho del depredador, volvió la cabeza y se encontró con la mirada del elegante caballero que se hallaba en el umbral de la puerta. En el transcurso de sus viajes había tenido oportunidad de conocer a muchos hombres notables y encantadores, pero ninguno le había resultado tan apuesto como aquel, aunque todos hubieran sido más fascinantes. No era un hombre,
sino una austera estatua en blanco y negro, tallada en tosco granito y sueños adolescentes. No podía decirse que sus facciones fueran precisamente hermosas, pues la nariz era delgada y algo torcida, los párpados resultaban pesados, y los pómulos demasiado pronunciados, duros y hundidos. Sin embargo, emanaba de él una suerte de poder, de fuerza, que hizo estremecer a Eleanor. Cobró aliento con dificultad y sonrió. Aquella boca era muy sensual. Sus labios eran gruesos, amplios, muy amplios, y sus dientes tan blancos, grandes y fuertes como los de un lobo. Parecía un hombre que no se divertía demasiado con la vida, aunque lo cierto era que estaba disfrutando con la presencia de ella, algo que, poco después, Eleanor advirtió mortificada. Permanecía sobre la escalerilla, conservando en las manos uno de sus libros, y ajena a la grave realidad de su situación. Ella era una impostora y había sido enviada allí para calmar a aquel hombre hasta que llegase la duquesa. ¿Calmarlo? A él. No parecía una tarea fácil. Nada lo apaciguaría. Nada excepto. Bueno, lo que fuera que él buscara. Eleanor no era tan tonta para no saber de qué se trataba. La realidad más inmediata era que debía bajar de la escalerilla y, necesariamente, exponer sus tobillos a los ojos de aquel hombre. Él la estaba mirando, y no solo eso, sino que observaba su figura como si apreciara, impresionado, los detalles más sutiles de su anatomía. Su mirada le recorrió la nuca, la espalda y las piernas con tal intensidad que Eleanor tuvo la impresión de que aquel hombre querría verla cubierta solo con sus enaguas, y eso en el mejor de los casos. Bien. No podía mirarlo a los ojos. Sin embargo, logró cerrar el libro y hablar. Mr. Knight, dijo, y esperó que su tono resultara sereno. Me he permitido la libertad de hojear su formidable biblioteca. Un tono muy tranquilo, absolutamente civilizado, juzgó sobre sí misma. Tiene muchos títulos, añadió con un ademán de la mano que pretendía abarcarlos. Chuevio, pensó Eleanor. No agregó nada más, y tampoco él aceptó su propuesta de conversación, ni con gestos, ni con palabras. Debido al silencio, Eleanor se puso más a la defensiva. Si lo que pretendía era intimidarla, lo estaba consiguiendo. En el momento en que ella estaba a punto de abrir la boca, no sabía para qué, pero sin duda para decir algo que doblegara a aquella bestia pretenciosa, él se le acercó. Eleanor comprendió que no había exagerado al compararlo con una bestia. Se movía como una pantera al acecho, con suavidad y rapidez, y ella era su presa. Cuanto más cerca lo tenía, más alto y corpulento le parecía. Semejaba un elemento de la naturaleza, una montaña escarpada quizás, un mar poderoso, tal vez, o una fiera salvaje que se disponía a clavarle las garras que, por el momento, mantenía ocultas. Dios mío, ¿a dónde me has enviado, Madeline?, pensó al sentirse invadida por el pánico. Lo tenía a su lado. Miró su rostro enmarcado por un cabello tan claro que asemejaba un halo alrededor de aquellas facciones abruptas. Esperó que la bestia mostrase las garras. Despacio, Mr. alzó los brazos y la sujetó de la cintura con ambas manos. Ella lo sintió como un fuego confortable en medio de un crudo invierno. Nunca la había tocado un hombre, no, al menos, una bestia de proporciones épicas, un hombre implacable que pretendía abrirse camino entre el refinamiento de la alta sociedad inglesa. Presionó su talle con las manos, como si quisiera valorar si era adecuado, y, por su expresión, le pareció aceptable. Más aún, agradable. Y ella. Todo en él atraía sus sentidos con tal avidez que se sentía a un tiempo incómoda y dichosa. Eleanor advirtió que su propia respiración se había vuelto lenta, cautelosa, como si al hacer dos inspiraciones profundas, una tras otra, la hubiese consumido un incendio espontáneo. El aroma que emanaba de él acentuaba su malestar. Olía a... Sí, eso era, al aire vivificante y tranquilo de las cumbres alpinas, como un cedro del Líbano, como un hombre capaz de dar placer. Pero, ¿cómo sabía ella eso? Era pura como la nieve y estaba dispuesta a permanecer así el resto de su vida. Los hombres no se casan con damas de compañía de 24 años, sin dote ni esperanzas de tenerla algún día, descubriendo sus garras.
Mestionide la alzó para depositarla sobre el suelo. Eleanor, que no lo esperaba, perdió el equilibrio y dejó caer el libro, que cayó con un ruido sordo. Mestionide apretó su cuerpo contra el de ella. Eleanor se tambaleó y, de manera puramente instintiva, se aferró a sus hombros. Le parecieron fuertes y firmes como una roca en medio de una tormenta. Despacio, poco a poco, Mestionide permitió que Eleanor se deslizase hacia abajo, como si él fuera un tobogán y ella una niña ingenua. Pero no se sentía como una niña, sino como una mujer, confusa. Desbordada, arrastrada por un deseo absurdo hacia un hombre a quien acababa de conocer. Un hombre que, ella lo sabía, era considerado un sinvergüenza descarado. Ella que siempre había tenido claro cómo controlar sus emociones, justo antes de que sus pies tocaran el suelo, él la retuvo y la miró a los ojos. Eleanor observó sus pupilas, de un azul pálido, como dos pequeños retazos de un cielo invernal. Aquellos ojos la desconcertaron con su franqueza y la adularon sin que fueran necesarias las palabras. Ella se ruborizó, como tantas otras veces, su piel se tornó carmesí, se sentía incómoda a la par que fascinada, e inmersa en una situación de riesgo como nunca había vivido. Intentó pensar qué habría hecho la duquesa en su lugar. Sin embargo, la duquesa, con sus modos directos y expeditivos, nunca se habría permitido hallarse en una circunstancia tan desfavorable. «Bienvenida a mi casa, Excelencia», dijo Mestionide, con voz ronca de experto seductor. Luego permitió que los pies de Eleanor se posaran finalmente en el suelo y aguardó. Como si esperase que ella echara a correr acto seguido. No obstante, la joven retrocedió unos pasos con toda la dignidad de una verdadera duquesa. Durante un instante, él mantuvo las manos en la cintura de ella, antes de dejar caer los brazos a los lados. Entonces dijo, no sin cierto tono de amenaza, hace mucho, mucho tiempo que esperaba este día.